una distribución para una variable cuantitativa continua. ¿Qué diferencia había entre una variable discreta y una variable continua? En la variable discreta podés tener valores no naturales o no. Perdón, en la continua. Claro. En general, las variables discretas provenían de conteos. 1, 2, 3. Entre el 1 y el 2 no había ningún valor posible a tomar por la variable. Por lo tanto, yo podía armar, como armamos la semana pasada, una tabla de distribución de probabilidad en donde podía poner todos los valores que podía tomar la variable y a cada uno de ellos asignarle un valor de probabilidad. ¿Sí? Pero en este caso vamos a empezar a usar variables continuas. Si el 1 es un valor posible y el 2 también es un valor posible, entonces el 1,5 también. Giglione, por favor, muteate. Si el 1 era un valor, no hay problema. Si el 1 era un valor posible y el 2 era un valor posible también, todos los números intermedios al 1 y al 2 son todos valores posibles de mi variable. Entonces voy a tener infinitos valores para mi variable. Entonces ya no voy a poder armar una tabla de distribución de probabilidad como armábamos con una variable binomial o Poisson, porque tengo infinitos valores y por ende infinitos valores de probabilidad. No sé si ustedes han mirado la guía, pero cuando yo tenía la tabla de distribución de probabilidad también podía hacerle un gráfico, ¿sí? Y ese gráfico era un gráfico de bastones, donde tenía un bastón en cada uno de los valores posibles de mi variable. Y la suma de esos bastones daba, ¿cuánto? 1. Como dice la ley de cierre. En este caso no voy a tener bastones, porque voy a tener un bastón al lado de otro. Entonces, las distribuciones continuas es como si yo hago una curva y todos los valores bajo esa línea son todos valores de probabilidad asignables a mis valores de la variable. Entonces, ya no voy a tener un gráfico de bastones, sino que voy a tener un dibujo, ¿sí? En general, el que vamos a ver ahora es una campana, pero en realidad podría tener cualquier forma. Pero como es una distribución de probabilidad, de esa gráfica, de ese dibujo, todo pintado hacia abajo, va a ser una superficie que debe sumar 1, porque como es una distribución de probabilidad, debe cumplir la ley de cierre. Y como las probabilidades ahora van a ser lo mismo que una superficie bajo una curva, la manera de calcular probabilidades cuando tengo una variable continua es a partir de integrales. Yo me agarraría la cabeza, no los estoy viendo a ustedes. Una curva, una distribución para variables continuas que se llama la distribución normal, que es una distribución que tiene una forma de campana, que es simétrica alrededor de mu, y que existen infinitas de ellas. De la misma manera que para poder decir cómo está totalmente definida una binomial, yo necesitaba conocer ciertos valores de parámetros para la distribución normal, voy a necesitar también dos valores. Los dos valores que la definen totalmente es mu, el promedio poblacional, y sigma, el desvío poblacional. Si yo conozco esos dos valores para mi distribución normal,
está totalmente definida. Por eso, a medida que yo le cambio el valor de mu, voy a encontrar una distribución distinta. ¿Cuán distinta? Va a ser una campana que se va a ir corriendo sobre el eje X de acuerdo a cuánto sea el promedio de mu. Si tengo una distribución que tiene promedio 70, entonces la campana va a estar centrada sobre la recta en el valor 70. Si tengo una distribución que tiene promedio 1100, esa misma campana va a estar en una recta numérica sobre el valor 1100. ¿Sí? Mientras que el valor de sigma, lo que va a hacerle a esa campana a medida que el valor de sigma es más grande, esa campana va a ser más chata y más ancha. A medida que el valor de sigma sea más cercano a 0, esa campana va a ser más angostita y más alta. ¿Sí? Pero esos dos valores son los que me definen cómo calcular las probabilidades. Y como decíamos hoy, la manera de calcular probabilidades es a través de integrales. Pero esas integrales están totalmente calculadas y, al igual que usábamos con la binomial el probability distribution, lo podemos usar también para la distribución normal. Yo sé que todo esto es aburrido, pero más o menos, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar a hacer un ejercicio de la guía. Vamos a ver, acá la tengo. El 6.3, ¿sí? Dice, se tiene información respecto al sueldo en miles de pesos de 8 personas de una pyme metalúrgica. Calcule la media y el desvío de los datos. En función de los valores del punto A, calcule una variable Z, que ahora les voy a decir qué es, para cada uno de esos datos. Bueno, ustedes tienen la guía por ahí, yo dejo de compartir y ustedes me dictan estos valores. Sí. Bueno, díganme. Esperen, les puse que estoy compartiendo el Excel, no, ¿no? No. Bueno, esperen, que así ustedes me dictan y van viendo que yo no haga macana. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno, díctenme, a ver. 180.7, Sí. 185.8, 230.1, 250.25, 190.6, 217.3, 238.8 y 290.7. ¿Los escribí todos bien? Bueno, me dice que estos son valores de una variable. Si alguien más te fue escuchando y me fue viendo, capaz que alguien nos puede decir si me mandé alguna macana. Estos son valores de una distribución normal. ¿Sí? En el ítem A, ¿qué me pide? Que calcule el promedio y el desvío. ¿Sí? Entonces, en el Excel ponemos promedio y nos renegamos con las cuentitas y encontramos el promedio de estos datos. Y les ponemos desvío estándar, y también nos calcula el desvío de estos datos. Entonces, estos datos, por lo que me dice el ejercicio, se distribuyen normal, y por lo que vemos acá con un promedio de 223,03 y con un desvío de 37,5714 y todos los decimales que me da. ¿Qué me pide el ítem B? Me pide que calcule una variable Z. Cada vez que a partir de ahora ustedes vean una variable Z, lo que me van a estar diciendo es que quiero que modifiquemos esta variable X, que tiene una distribución normal con promedio 223 y desvío 37, la transformemos a una variable Z, que es aquella que tiene una distribución normal con promedio 0 y desvío estándar 1. Cualquier variable normal que yo tenga, haciendo una cierta transformación, la puedo llevar a una distribución Z,
es decir, a una distribución con una normal, 0, pero cada vez que ustedes vean una normal, van a encontrar esto, una n mayúscula, que me indica que la distribución es normal. El primer parámetro va a ser mu, que para una z es 0, y para el desvío siempre va a tener un valor de 1. Más cortito, esto lo van a encontrar expresado así. Una normal, 0, 1. Eso es una distribución que le va a corresponder a partir de ahora a lo que vamos a denominar una variable z. ¿Sí? ¿Y cuál es la transformación que yo le tengo que hacer a estos datos para llevarlos a una z? A cada uno de estos valores le voy a tener que restar su promedio, es decir, le voy a tener que restar 223,03125. Y a esa resta la voy a tener que dividir por el desvío estándar, ¿sí? Entonces, si yo transformo cada uno de estos datos de esa manera, le resto el promedio y lo divido por el desvío estándar, lo que voy a estar encontrando va a ser un nuevo valor que le va a corresponder a lo que vamos a denominar variable z, y esa variable z va a tener una distribución normal 0, 1. ¿Sí? Vamos a fijar acá y vamos a llevar la fórmula. ¿Sí? ¿Alguien tiene por ahí la guía? Esto es lo que nos pedía el ítems B. ¿Qué me pide el que le sigue? Calcular la media y el desvío de la variable z del punto anterior. Entonces, le paso acá. Promedio de los datos calculados, 0. Desvío de los datos calculados, 1. ¿Sí? Esa transformación me lleva a que mis datos tengan promedio 0 y desvío 1. ¿Sí? Que era lo que veníamos hablando. ¿Y qué más me pide? Dice, para cada uno de los z ABS calculados en el punto B, calcular la probabilidad de obtener un valor más extremo. Bueno, nosotros, fíjense, acá teníamos todos valores de X que iban desde 180, creo que era el más chiquito, a 290, que era el más grande, ¿sí? Cuando los transformamos, pasamos a encontrar valores negativos y valores positivos. Imagínense, vamos a verlo acá. Más arriba ustedes tenían la forma de la distribución, ¿sí? Una campana que tiene centro en el valor de mu. Una distribución normal 0,1 va a ser de esta forma. La forma es la misma, pero el detalle es que está centrada en el valor 0. Y si está centrada en el valor 0, ¿qué quiere decir? Que la mitad de sus valores van a ser positivos y la otra mitad van a ser negativos, ¿sí? Todo eso que está pintado, ¿vieron que yo les decía que la probabilidad ahora es lo mismo que calcular una superficie? La probabilidad va a ser todo el espacio que esté bajo la curva. La distribución normal es asintótica hacia ambos lados. Puede tomar valores hasta más infinito y hasta menos infinito, pero esa curva cada vez se acerca más al eje X, ¿sí? Y toda esa superficie, si estuviera toda pintada, esa superficie vale 1, que es la ley de cierre. Entonces, cuando yo tengo una variable continua, la probabilidad en un punto no existe, es 0. Voy a tener que calcular probabilidades en intervalos, de 1 a 2, de 1 a 1,5, de 1 a 1,10, ¿sí? Pero no puedo calcular la probabilidad en el valor 1, ni en otro valor, ¿sí? Voy a poder calcular probabilidad en intervalos. En este caso, supónganse,
no sé qué va, este número es 1,28, y si quiero calcular la probabilidad que sea menor a 1,28, voy a tener que calcular esta superficie pintada de rosa. Todo eso lo vamos a hacer con el probability. Al igual que antes, lo que nos va a pedir el probability es, en principio, decirle cuáles son los parámetros de la distribución, mu, promedio de la distribución, y sigma, desvío estándar de la distribución, y voy a poder o ponerle este valor, donde está la rayita verde, ¿sí? Y pedirle que me calcule la probabilidad, o le voy a poder poner la probabilidad y me va a dar el valor en verde. Ya vamos a ver cada caso para qué lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es calcular una probabilidad. ¿Me podés leer de nuevo qué probabilidad me pide que calcule? En el punto D, Sí. para cada uno de los Z calculados en el punto B, calculen la probabilidad de obtener un valor más extremo. Bueno, más extremo. ¿Se acuerdan cómo era la distribución? Era una campana. Este valor, menos 1,12, va a estar del lado izquierdo de la campana, ¿sí? Porque es un valor negativo y el 0 lo tengo en el medio, ¿sí? Entonces, calcular un valor más extremo es, cada vez que yo tenga un valor negativo, voy a tener que calcular la probabilidad de que Z sea menor que ese número negativo, ¿sí? Mientras que si tengo un número positivo, el valor de Z va a estar del lado derecho de la curva. Entonces, calcular un valor más extremo será calcular un valor más grande que el valor de Z que tengo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije que no podemos calcular la probabilidad en un punto? ¿Y se acuerdan que yo les hinchaba cuando estábamos en binomial que no es lo mismo poner la probabilidad de que x sea menor que 1 que menor o igual que 1? Y si no me escucharon, escúchenme. En binomial y en Poisson no es lo mismo poner menor que 1 o menor o igual que 1. Pero acá sí. Cada vez que estemos en una distribución normal, es decir, cada vez que querramos calcular una probabilidad para una variable continua, va a ser lo mismo buscar la probabilidad de menor o igual, porque la probabilidad en un punto es 0, con lo cual no suma ni resta. Entonces, si da lo mismo poner menor que menor o igual, me olvido del igual y me empiezo a pensar solamente en menor y en mayor, ¿sí? Entonces, me pide que calcule las probabilidades extremas de todos estos números. ¿Vamos a probarlo? Entonces, abrimos el probability. Buscamos distribución normal. ¿Qué promedio le ponemos y qué desvío? Nosotros queremos calcular una probabilidad extrema de estos valores de Z. 0 y ¿Sí? 1. Entonces, vamos a poner en promedio 0 y en desvío 1. Fíjense que cuando abren la distribución normal, esos son los valores que le trae por defecto. O sea, si queremos los cambiamos, pero en este caso no necesitamos cambiarlos. Entonces, vamos a buscar la primer probabilidad. Escribimos en el X, le vamos a poner 3 decimales, menos 1,127. ¿Sí? Y cuando dice probabilidad de X, fíjense que más extremo para un número negativo tiene que ser de menor. Así que busco probabilidad de X menor que X y me da ¿cuánto? 0,87013. Sonamos. A mí me dio 0,12987. A mí me dio ese también.
Fíjate si le pusiste probabilidad de X menor que X, al primero que dijo el valor. Te debe haber quedado la de mayor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien, entonces 0,12, 9,87. Como me está pidiendo calcular la probabilidad más extrema, yo siempre voy a estar calculando la probabilidad hacia la cola más cercana. Entonces, los valores que voy a estar encontrando, en este caso, cuando busco una probabilidad extrema, van a ser siempre menores que 0,5. ¿Sí? Bueno, para el segundo, ¿qué tengo que hacer? La probabilidad la dejo igual y cambio solamente el valor. 0,991. Sí, y me dio 0,16. 16,084. Y para no andar cambiando todo, me conviene seguir calculando las que son negativas. ¿Sí? Menos 0,863. Profe, una No lo toco. pregunta. ¿En Sí. qué parte tenés que poner el número de Z? ¿En el que está en rojo o en el celeste? Porque a mí me sale error, me dice que tengo que poner de 0 a 1 los valores ahí. Claro, vos tenés que poner, este valor de Z es como un valor de X, es un valor de tu variable, lo tenés que poner en el verde. ¿Sí? Y el valor rosa es el valor de probabilidad que te va a estar dando la aplicación. ¿Sí? Entonces en mu0, Claro, en sigma 1 y en el X, ahora le vamos a poner menos 0,863. ¿Sí? Probá, a ver, ahora sí te da. Sí, ahí está. Ahí está. 0,19407 te dio. Sí, estaba intentando con el primero igual, pero claro, como no puse Bueno. el menos en la X, Ah, no me- ahí está. eso es importante. Bien, y el otro que tenemos negativo es el 0,153. ¿Sí? Y me da 0,43920. Hasta ahí todo bien. Profesora, ¿de dónde sacó esos valores? ¿Cuáles? ¿Estos que escribí ahora? Exacto, pues yo llegué tarde a la clase y Estamos, no lo entiendo. estamos abriendo el probability distribution, pusimos la distribución normal, le dejamos como mu el valor de 0 y como sigma el valor de 1, ¿sí? En el valor de x, vamos con el primero, así, le pusimos menos 1,127, porque redondeamos al tercer decimal, ¿sí? Pusimos probabilidad de x menor que x, y ahí cuando le damos OK, nos da en lo pintado de rosa, en el cuadradito rosa, 0,12987. ¿Sí? ¿Anduvo? Sí, gracias. De nada. Ahora entonces vamos a hacer los valores positivos. Entonces ahora la X va a ser 0,188. Y en la probabilidad de X, como necesito la más extrema, tengo que poner probabilidad de X mayor que X, porque mi valor positivo va a estar dentro de la parte derecha de mi gráfico. ¿Sí? Cuando le doy OK, encuentro una probabilidad de 0,42544. ¿Sí? El que le sigue, 0,724. Encuentro una probabilidad de 0,23453. El que le sigue, 0,42. ¿Sí? Encuentro una probabilidad de 0,33724. Y por último, un valor de 1,801, que me da 0,03
5, 8, 5. Fíjense que abajo, al margen de los números que estamos escribiendo, abajo les muestra cuál es la partecita a la cual le estamos calculando probabilidad. Lo que está pintado de rosa, el cuadradito que está pintado de rosa, equivale a toda esa superficie pintada de rosa. ¿Sí? Y el cuadradito verde corresponde a la rayita. Me marca que ahí en esa rayita verde está ese número que yo puse. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Nos pedí algo más este ejercicio? Sí. ¿Qué dice? Dice, para cada valor de la variable x, calcule la probabilidad más extrema y compare los resultados con el punto anterior. Bueno, entonces, esta es la probabilidad más extrema que la calculamos a partir de z. ¿Sí? Profe, ¿en qué ejercicio están? El 6,3, ¿me ayudan? Creo que es el 6,3. Sí, profe, 6,3. El 6,3, vamos a ponerlo acá arriba. Ah, no, lo ponía en la hoja. Acá. 6,3. Bueno, entonces, esta probabilidad extrema la calculábamos a partir de estos valores de z poniéndole este promedio y este desvío. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la variable x. Pero la variable x, ¿qué promedio tiene? 223,03. Eso, y un desvío de 37,57. Vamos a ponerle 3 decimales para que no encontrar tantas diferencias, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer lo mismo que antes, ¿sí? Pero en mu vamos a poner 223,031, ¿sí? En el desvío vamos a poner 37,571, ¿sí? Y ahora, ¿cómo sé si la probabilidad más extrema es hacia la derecha o hacia la izquierda? A partir de la media, de 223 para arriba, hacia la derecha. Exactamente. Si yo tengo un valor de x que es más chiquito que 223, voy a calcular la probabilidad de x menor que x, porque quiere decir que este valor de 180 está a la izquierda de este. ¿Sí? Mientras que si encuentro un valor mayor que 223, como por ejemplo este 230, voy a tener que calcular la probabilidad de x mayor que x. ¿Sí? Bueno, entonces ya pusimos el promedio, pusimos el desvío. Vamos a poner probabilidad de x menor que x y vamos a buscar todos aquellos valores de x que sean menores a 223. Vamos con el primero. Entonces, en el cuadradito verde pongo 180,7. ¿Y qué encuentro? ¿Una probabilidad de cuánto? 0.12994. Si yo hubiera encontrado para estos datos un promedio y un desvío exactos, porque yo ahora que les dije, tomemos 3 decimales, ¿sí? Si yo hubiera encontrado un promedio y un desvío con 3 decimales exactos, esta probabilidad hubiera sido la misma que esta. No va a ser la misma porque tengo diferencias de decimales, ¿sí? Pero fíjense que es muy cercano. Si en vez de 187 pongo 185,8, encuentro 0,16, 0,85. ¿Sí? Casi la misma. ¿Qué otra teníamos bajita? 190,6. 190,6, 0,19402. ¿Sí? ¿Y qué otro es? El 2,17,3. 2,17,3. 0,43.
9,38. ¿Sí? Entonces, estamos encontrando lo mismo. ¿Por qué? Porque mi variable z, lo que es una transformación de mi variable x. Mi variable x tiene una curva que tiene promedio 223 y tiene un ancho de esa curva, un desvío de 37. Yo lo único que hice es transformar estos valores en valores de z que tienen una distribución también normal, pero con un promedio de 0 y un desvío de 1. ¿Sí? Pero la probabilidad que yo pueda calcular a partir de esta z o a partir de esta x es la misma. ¿Sí? Son distribuciones que se corresponden. Este valor 180 para una normal 2,2337 se corresponde con este valor menos 1,12 de una distribución normal 0,1. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, si me llegaran a... Esperen. Digan de nuevo. No sé. No, yo quería preguntar nomás. Entonces, si me dieran una serie de valores X como acá y me pidieran obtener los valores, las probabilidades de valores más extremos, no hace falta que calcule la Z, lo puedo hacer directamente con la X. Exactamente. La Z es un camino que cuando yo iba a la facultad no existía el Probability Distribution, el Excel y todas estas cosas que tenemos ahora. Entonces, para yo poder calcular en esa época una probabilidad normal, o me aprendí a hacer las integrales, o usaba la única tabla que existía, que era la de la normal 0,1. ¿Sí? Entonces, si a mí en esa época me pedían esta probabilidad, ¿sí? ¿Yo qué tenía que hacer? O sea, la probabilidad de que x sea menor que 180, yo lo que tenía que hacer era encontrar el valor de z, ir a la tabla de la normal y encontrar esta probabilidad, porque esta yo no la tenía como opción. Ahora ustedes pueden elegir cómo llegar, ¿sí? Pero lo importante es que entendamos que este número de z con este número de x se condicen, ¿sí? Están en la misma posición relativa dentro de su distribución. Calcular con el valor de x o calcular con el valor de z me lleva al mismo resultado. O sea que nos pueden dar Z o X como dato para sacar el valor. Exactamente. Me pueden dar un valor de x para encontrar probabilidades, me pueden dar un valor de z para encontrar probabilidades, me pueden dar un valor de z para encontrar una x, me pueden dar una probabilidad para encontrar una x o una z. ¿Sí? Si yo sé los caminos, puedo encontrar todos teniendo uno y conociendo obviamente con qué distribución estoy trabajando. ¿Sí? Profe, ¿cómo me doy cuenta del tema del positivo y del negativo? Otra vez, ¿cómo me doy cuenta? O sea, el lado para el que tengo que pintar. La Bueno, curva. por eso, en este caso, cuando la z tengo un promedio de 0, entonces yo ya sé que todos los menores que 0, que son negativos, ¿sí? Vamos a pintarlos de otro color. Todos los negativos los voy a buscar como probabilidad de x menor que x, porque sé que el negativo está a la izquierda, ¿sí? Y los positivos van a estar en la derecha de la distribución, los voy a buscar hacia la derecha, ¿sí? En este caso, no es tan fácil como decir positivo y negativo, lo tengo que comparar con el 2,23. Todos los valores de x que sean más chicos que 2,23 los voy a buscar como menores, ¿sí? Fíjate que condicen con los que en z son negativos, mientras que los z positivos te llevan a valores de x que son más grandes que 2,23. ¿Sí?
Pero ojo que no siempre tengo que calcular la probabilidad hacia la derecha con este número y hacia la izquierda con el otro número. Eso es en el caso de que me pidan la probabilidad extrema. ¿Sí? Si no me piden una probabilidad extrema, tengo que leer bien qué me están pidiendo, porque yo puedo calcular la probabilidad hacia el otro lado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el 6,4, que es distinto. A ver qué podemos hacer. A ver, que lo leo. Si lo encuentro, espérenme. Sigue estando el Excel a la vista, ¿no? Sí. Bien. Sí, El 6,4 dice, no voy a cambiar, porque total, si ustedes lo tienen, lo van leyendo de ahí si no me escuchan. El salario del personal administrativo sigue una distribución normal con media 220 y desvío 10. Con media 220.000 y desvío 10.000. ¿Sí? Entonces vamos a escribir nuestros valores. Mu 220.000. Sí. ¿Siempre nos va a decir la distribución que tienen los ejercicios? Porque viste que también está la binomial, como para nosotros darnos cuenta cómo... Mira. En este caso estamos hablando de un sueldo. ¿Sí? Yo puedo cobrar 1 peso o puedo cobrar 1,5 o puedo cobrar 1,38. ¿Sí? Estoy en presencia de una distribución, de una variable continua. La única variable continua que vamos a estudiar es la distribución normal. Claro, ¿Sí? o sea, con los datos yo me tendría que dar cuenta qué distribución tiene. Sí, Perfecto. deberíamos. ¿Sí? Okay. Mientras que si me dice una distribución que proviene de conteos, cantidad de hijos, no va a ser normal. ¿Sí? Claro. Tiene que ser alguna de las que son discretas, binomial o Poisson. ¿Sí? Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, esos eran los datos del sueldo del personal administrativo, que acá me dice que sigue una distribución normal. Dice, en el A, calcule los valores de salario que se encuentran a más o menos un desvío de la media. ¿Qué querrá decir eso? Que su desvío sea más 1 o menos 1 a partir de -1. Más. Esperen que lo escribo así nos queda. Un desvío. el desvío son 10.000, o sea, El desvío es 10.000. Bien. Exactamente. ¿Cuáles son los valores que se encuentran a una distancia de un desvío de mi promedio? ¿Sí? Entonces, menos un desvío, ¿cuál sería el valor que...? 210.000. Exactamente. A ver si me deja ahora. Más. Menos un desvío, ¿qué tengo que hacer? El 220.000, restarle los 10.000 del desvío y me quedan 210.000. ¿Estamos de acuerdo? Y el más un desvío a mi promedio, que es 220.000, le sumo los 10.000 del desvío. Entonces, el valor 210.000 y el valor 230.000 son los valores que están a cada lado de mi promedio, ¿sí? A una distancia de un desvío estándar. ¿Sí? El B me dice, ¿cuál es el porcentaje de valores que se encuentran entre más o menos un desvío de la media? ¿Porcentaje o qué me está preguntando? ¿Cómo encuentro el porcentaje? Es la probabilidad. Es la probabilidad multiplicada por 100. ¿Sí? Entonces, con lo cual me está pidiendo que calcule la probabilidad de datos que hay entre más o menos un desvío de la media.
Entonces, si lo tengo que escribir, lo voy a escribir de esta manera. La probabilidad que hay entre 210.000 X y 230.000. ¿Sí? Esta es la manera de escribirlo. ¿Por qué le pongo X? Porque a las variables aleatorias en general les ponemos X. Sí o sí le tengo que poner una Z cuando la variable tenga un promedio 0 y un desvío de 1. ¿Sí? ¿Mi distribución tiene un promedio 0 y un desvío de 1? ¿Sí o no? ¿Qué promedio No. tiene? No, entonces no le puedo poner Z. ¿Sí? 210.000 y 230.000 no son valores que corresponden a una Z. Por lo tanto, le pongo X. ¿Sí? X, Y, en realidad cualquiera, no Z. Entonces, necesito encontrar esa probabilidad. ¿Cómo la buscamos? A ver. ¿Qué tendría que hacer? Probabilidad de X menores a 230 más probabilidad de X mayores a 210. No. A ver, vamos a probar. Primero tengo que en el probability ponerle al promedio 220.000, al desvío 10.000, y por ahora vos dijiste ver la probabilidad que sea menor que 230, ¿dijiste? Sí, claro, menor que 230 y mayor a 210. Bueno, momento. Pongan en la X 230.000, probabilidad de X menor que X, y fíjense qué encuentran. ¿Cuánto les da esa probabilidad? 0,843. 0.84134. Y miren abajo. Yo quiero desde 210 hasta 230. ¿Sí? Yo sé que en el medio, tengo 220. Lo que me está dando esta probabilidad es más o menos de lo que yo estoy queriendo calcular. Más, es Más. todo el entero, no es la fracción del medio. Claro, entonces cada vez que quiero buscar un entre en la distribución normal, tengo que hacer esto primero. Buscar la de menor de 230, pero a esta no le tengo que sumar. Le tengo que restar la probabilidad de que X sea menor que 210, porque esto es más de lo que yo estoy queriendo. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar escrito acá, así nos queda. Primero voy a buscar la de que X sea menor que 230 y a esto le voy a restar la probabilidad que X sea menor que 210. ¿Sí? Esta me da 0,84, y la otra, ¿ya la hicieron? Profe, ¿menor o mayor que 210? 0,15,866. Porque dejen probabilidad de X menor que X, pónganle en el X 210.000 y vean qué les marca. Les marca toda esa colita. Esa Sí. colita es lo que yo no quiero. Lo que hay que ¿Sí? restar. Entonces se lo tengo que restar a la anterior, porque esta es la parte que hoy me había dado que yo no quiero. ¿Sí? Entonces, dejo probabilidad de X menor que X. Las dos veces voy a... 0,15. Exactamente, 0,15,866. ¿No? Bueno, y eso me da... ¿Alguien hizo la cuenta? Vamos a 0,68, 268. 0,68, 268. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos dice el que le sigue. Profe, perdón, una pregunta. Dale. Conceptualmente esto entonces me dice que el 68,27% de los sueldos están en este rango, digamos. Están entre 210 y 230. Sí, exactamente. Ok. ¿Sí? Bien.
Vamos a ver qué nos dice el que sigue. Profe, y Sí. esto calculado al revés, tipo, si yo calculo primero la probabilidad de que X sea mayor a 210 y le resto la probabilidad de que X sea mayor a 230, ¿es el mismo número? Sí, Perfecto, ok. porque la distribución es simétrica alrededor de mu, ¿sí? Nuestro mu es 220. Hacia la derecha, a la misma distancia del 230 que tenés a la derecha, está el 210 a la izquierda, ¿sí? Entonces, el gráfico a la altura de 210 y a la altura de 230 es lo mismo, ¿sí? Entonces, que yo calcule hacia la derecha o hacia la izquierda en positivo o en negativo, me va a dar lo mismo, porque me va a dejar en el medio el rango que yo quiero, ¿sí? Voy a estar logrando calcular la probabilidad entre 210 y 230. Si lo saco hacia la derecha o lo saco hacia la izquierda, es lo mismo. ¿Sí? Listo, perfecto. Bárbaro. En el C me dice, calcule los valores de salario que se encuentran exactamente a más o menos 2 desvíos de la media. A ver. Entre 200 y 240.000. Claro. Ya no le tengo que sumar o restar 10.000, sino que le tengo que sumar y restar 20.000, porque son 2 desvíos. ¿Sí? Entonces, a menos 2 desvíos, tengo el 200.000. Y a más 2 desvíos, tengo el 240.000. ¿Sí? Entonces, el D, me parece que nos hace calcular lo mismo que antes, pero con este nuevo rango, entre 240 y 200. Así que lo podemos hacer como hoy, 240 menos 200. Y a ver, ¿qué encontramos? 0,02275 y 0,97725. Claro, para poder restar y que me quede en positivo, primero tengo que calcular la probabilidad que me dé más grande. Entonces, la que me da más grande me da 0,97725, ¿sí? Y a ese le restamos 0,2275. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 0,9545. Bueno, yo se los voy a dejar acá. $0,9545. Todo esto lo calculamos para un promedio de 220 y un desvío de 10. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les digo, hagamos lo mismo, pero con la Z? La Z, ¿qué mu tiene y qué desvío tiene? A ver. 0 y desvío 0 y 1. 1. Bueno, yo me voy a correr para acá y vamos a ir cambiando. Mu 0 y desvío 1. ¿Sí? Más o menos un desvío de la media. ¿Qué valores serían? Menos 1 y más 1. 0,50. A 0, a mu, le tengo que restar un desvío. Y el desvío vale 1. Entonces, 0 menos 1, menos 1. Y 0 más 1, 1. Entonces, yo tendría que buscar la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? El número final tendría que ser el mismo igual, ¿o no, profe? Debería dar lo mismo, pero fíjense. Sí, da lo mismo. Exactamente, ustedes si quieren lo pueden ir corroborando. Pero fíjense que nosotros hoy hablábamos de que algo estaba a más un desvío y el otro estaba a menos un desvío, y en realidad, cuando yo hablo en desvíos, ese número 1 a un desvío de la media es el valor de Z.
a más un desvío y a menos un desvío. Ese es el valor de Z. ¿Sí? Cuando yo digo que un valor está a un desvío estándar, es como si estoy pensando en una Z en un valor 1. ¿Sí? Lo mismo cuando estamos a 2. A 2 desvíos en negativo es menos 2 y a 2 desvíos en positivo es más 2. ¿Sí? O sea, que nos podemos encontrar con un ejercicio que nos diga el salario es de 200.000 y está a un desvío de la media. Sí, Y ahí, nos podemos o sea, es encontrar menos con 1 eso. y sacamos el porcentaje. Exactamente. ¿Sí? Yo antes tuve que buscar cuál era el valor de X que estaba a un desvío y cuál era el valor de X que estaba a menos un desvío. Acá en realidad ese número que estamos diciendo a un desvío es el valor de Z correspondiente. ¿Sí? Entonces les dejo acá para que les quede, ¿sí? Que es lo mismo. Bueno. Escúchenme, hacemos un descansito chiquitito porque tengo que ir a darle unas indicaciones a mi hijo y en 10 minutos vuelvo. ¿Sí? Gracias, profe. Dale, profe.
Sí. Bueno, terminamos el 6,4 recién. A ver. Sí. Hicimos el 6,4, vamos con el 6,5. ¿Sí? Dice, la oficina de proveedores de una gran empresa compra paquetes de café al por mayor para sus empleados. Se sabe que el peso de los paquetes sigue una distribución normal y el promedio de la población es de 3 kilos con un desvío estándar conocido de 0,6 kilos. Entonces, tenemos paquetes de café con un promedio de 3, entonces peso de los paquetes se distribuye normal. ¿Con qué promedio? 3. ¿Y con qué desvío estándar? 0,6. ¿Sí? Vamos a ponerle después del 3 un punto y coma, así se nota que lo otro es el desvío estándar. Profe, la ¿Sí? variable acá sería el peso de los paquetes del café, ¿no? Sí, es Perfecto, lo que yo entendí. Claro, ¿no? sí, sí. Ahí nosotros, sin que nos diga qué distribución normal, como sabemos que el peso puede ser 0,5, 0,56, 0,57, ya Exacto, sabríamos que ese tipo de distribución. Perfecto. exactamente. Y nos da cuál es el promedio de la población y cuál es el desvío estándar. Dice hallar la probabilidad de que un paquete elegido al azar pese más de 3,1 kilos. Entonces, ¿qué me está pidiendo? La probabilidad de que X, estos paquetes de café, pese más, mayor que 3,1. Recordamos que mayor y mayor igual es lo mismo, así que ni lo pensamos al igual. Mayor que 3,1. ¿Qué tengo que hacer? Voy Usar el al probability y poner probability. plan. Bien. En mu, ¿qué ponemos? 3, 3. En sigma, 0,6, sí. ¿Qué probabilidad ponemos? ¿La de menor o la de mayor? mayor. La de mayor. Y en X, 3.1. 3,1. Exactamente. Y encontramos 0,566. ahí sonamos. No. Te falló poner la probabilidad de X mayor que X. Sí, es verdad. Ahí está. Pero- 0,4378. Ahí está. 43, 382. Sí, 381,6, 382, sí. Ah, yo no tengo tantos decimales, por eso a mí me lo redondea al quinto decimal. ¿Sí? No vamos a seguir leyendo el ejercicio, vamos a hacer algunos otros ejercicios. ¿Qué pasa si me pide la probabilidad de encontrar un paquete que pese más que 2,8? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, pero donde va la variable X, poner 2,8. Exactamente. Me está pidiendo la de mayor, igual que antes. Entonces, lo único que tengo que cambiar, en vez de 3,1, le pongo 2,8 y fíjense que me da un número mayor que 0,50. ¿Por qué va a ser eso? Porque antes me el dio promedio menos está y en ahora... 3. Claro. La primer probabilidad me dice mayor que 3,1. ¿Sí? Entonces, si mi promedio es 3, 3,1 está a la derecha, voy a estar calculando una probabilidad que es menos de la mitad de mi distribución. Mientras que ahora lo sigo calculando hacia la derecha, pero estoy tomando un valor que está a la izquierda de mi promedio. Entonces, fíjense que la zona pintada ahora es más de la mitad. ¿Sí? ¿Qué pasa si me piden la probabilidad de encontrar un paquete que pese menos que 2,3? Tengo que calcular la probabilidad de X que Menor menor y que poner 2,3. 2,3. Y Bien, como está después de la normal, de la media, va a dar un número menor a 0,50.
va a dar menor a 0,50. Y como yo tengo la distribución ahora en el Probability Distribution, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que cambiar para encontrar esto que necesito? El valor de la X y la de poner P y X menor que X. El valor de X lo cambio de 2,8 a 2,3. Y en la probabilidad, ahora estoy queriendo la de menor. Entonces tengo que poner la probabilidad de X menor que X. Y encuentro... 0,1216. Sí, exacto. Sí. ¿Y qué pasa si me piden la probabilidad de encontrar un paquete entre 2,5 y 3,5? Lo escribo de esa manera. Entre 2,5 y 3,5. ¿Sí? Buscamos Pero, el de 3,5 y le retamos el de 2,5. claro, cada vez que tengo que buscar un entre, no lo puedo hacer de una. Entonces, tengo que poner la probabilidad de uno hacia la derecha o hacia la izquierda, da lo mismo, y la misma probabilidad, o sea, y el otro número con la misma orientación de la probabilidad. No cambio hacia dónde calculo la probabilidad, ¿sí? Si digo X menor que X, calculo las dos como X menor que X, ¿sí? Entonces, la primera, que X sea menor que 3,5, y como eso me da más de lo que yo quiero encontrar, a esa probabilidad le tengo que restar la probabilidad de que X sea menor que 2,5. ¿Ya buscaron alguna de esas? ¿Cuánto les queda 0,7976 menos 0,2023. Bueno, después el Da resultado. 0,5953 da. 0,5953. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bueno, Profe, una consulta. dale. En donde dice los X mayores a 2,8, ¿cómo fue que dio más grande que 3,1? Porque a mí no me da más chiquitito. ¿Por qué? ¿Pusiste la probabilidad de X mayor que X? X mayor que... Ah, no, están los menores. Ah, por eso te dio distinto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, me Gracias. alegro. ¿Alguna otra Profe, consulta? Sí. yo tengo una consulta. Cuando hace en la app de distribution, el Sí. P, si es mayor, pone que 3,1 y busca la X. O sea, en el recuadrito verde pongo el 3,1. ¿Sí? En probabilidad pongo probabilidad de X mayor que X. Y le doy al tilde para que me calcule la probabilidad. A ver si te da. Claro, entonces yo estoy desde el teléfono, no puedo hacerlo. Yo O sea, para después intentar. está bien, de última cuando intentes, si no te sale, me mandás al grupo. El valor Bueno, 3,1 lo tenés que poner en el cuadradito verde, donde dice X igual, ahí va el valor sí, 3,1. ¿Sí? perfecto, gracias. Después tenés el recuadradito rosa, pero antes del cuadradito rosa vos podés elegir si poner probabilidad de X mayor que X o probabilidad de X menor que X, que son las dos que vamos a usar en general. ¿Sí? Entonces ahí pones probabilidad de X mayor que X y deberías encontrar esa probabilidad. Y si no te da, me escribís y lo vamos viendo. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Bueno, estamos hasta acá, entonces ya sabemos Profe. calcular. Sí. ¿Y el 2,8 por qué lo calculó? Ahí me No, perdí para ese hacerlos dato. practicar. Ah, ok. Son Porque yo inventos míos. lo tenía hecho y, ¿cómo decir? Tenía que buscar la de 3,1. No. Los otros tres de abajo me los inventé yo para que practiquemos, nada más. Ah, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, entonces el A me pedía solo calcular la probabilidad de que pese más de 3,1. Pero fíjense que dice el B. Dice,
Si en lugar de un paquete se eligen 5 paquetes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 paquetes de los elegidos cumplan con la condición de pesar más de 3,1? Entonces, no vamos a tener en cuenta todos los detalles de entrada, pero sí lo más importante me dice, en vez de agarrar un paquete, agarro 5, ¿sí? Y fíjense lo que me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 paquetes, si yo empiezo a pensar en paquetes, ¿cuántos paquetes puedo tener? 1 paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. No puedo tener 1 paquete y medio, ¿sí? Lo que me está pidiendo es que deje de pensar en el kilo de 1 paquete, que es un valor que se pesa y es una variable continua, y que empiece a pensar en paquetes. Y si empiezo a pensar en paquetes, 1 paquete, 2 paquetes, ya no es una distribución, una variable continua. ¿Es una variable qué? Discreto. Discreta. Hay que usar Entonces, Binomial. claro, nos empieza a cambiar y nos une normal con alguna discreta, que puede ser binomial o Poisson. Pero ahora vamos a ver. Entonces, la idea es esta, empezar a darnos cuenta que cuando nos dice que va a sacar 5 paquetes y nos pregunta al menos 2 paquetes, ¿qué quiere decir? 2 paquetes o más. Y ese 2 paquetes es una variable discreta, ¿sí? Entonces, empieza a hablar de cantidad de paquetes. Tengo una variable discreta. Ahora tengo que ver cuál, una binomial o una Poisson. La binomial, para ser binomial, necesitaba conocer la cantidad de repeticiones del experimento y la probabilidad de éxito que decíamos nosotros, que era la probabilidad de que algo que me interesa pase. O por el otro lado, la Poisson, que en vez de tener estas variables, lo que me daba era un promedio que se realizaba en una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a releer de nuevo, a ver en cuál de estas dos situaciones estamos. Dice que en vez de 1 paquete voy a elegir 5 paquetes, ¿sí? ¿Y qué le voy a mirar a esos paquetes? El peso. Cumplen con la condición de pesar más de 3,1. Entonces me voy a fijar si esos paquetes pesan más de 3,1. Por lo tanto, nuestra probabilidad de éxito es pesar más de 3,1. ¿Y esa probabilidad la conozco? Sí, sería la que se calculó en el punto anterior. Exactamente, la conozco porque ya la calculé en el A, pero si no la hubiera calculado en el A, la podría calcular. Claro, ¿sí? te dice que en realidad vos lo que querés es que al menos 2, o sea, 2 o más. Claro, pero por eso tenemos que decidir si es una binomial o una Poisson. En ningún momento me hablan de tiempo. No, ¿sí? no tiene un continuo. No tengo un continuo de tiempo, pero sí sé que voy a agarrar 5 paquetes y a cada uno de esos paquetes me voy a fijar si pesan más de 3,1. ¿Sí? Entonces, estoy en presencia de una binomial con una repetición de ¿cuántos paquetes? 5. ¿Y con una probabilidad de éxito de qué? De que 0,43. Claro, de que pesen más de 3,1 kilos, que en este caso es la probabilidad que calculé en el ítem A. ¿Sí? Entonces voy a empezar a trabajar con una variable I, cantidad de paquetes, y esta variable I va a ser una binomial 5, ¿sí? Y 0,43382, cada uno le pone los decimales que quiere,
¿sí? El único detalle sería que ahora le pongamos todos el mismo número para que cuando probemos el probability encontramos que nos dé lo mismo, ¿sí? Entonces, antes estaba con una variable X, que era el peso de los paquetes. Una variable continua, que se distribuía normal, 3, 0, 6. Ahora, como en vez de mirar un paquete miro 5, estoy en presencia de una variable discreta, que la voy a llamar I. Entonces, ahora, ¿qué me pide? ¿Qué probabilidad tengo que calcular? Lo voy a leer de nuevo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 paquetes de los elegidos cumplan con la condición de pesar más de 3,1? ¿Qué es al menos 2 paquetes? 2 o más. 2 o más. Entonces, mayor que 2, menor que 2, mayor o igual, menor o Mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Acá sí es importante el igual porque estoy en una discreta. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que ir al probability, pero tengo que poner ¿qué distribución? La binomial. ¿Con un n de cuánto? De 5. De 5. Una probabilidad de 0,43, 382. ¿Qué pongo en el X? 2. 2. ¿Qué pongo en la probabilidad? Probabilidad de X igual a X, menor o igual a X, mayor o igual a X. Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual a X. Y me da 0,7189. exactamente. Yo les pongo los 5 decimales que me aparecen a mí. ¿Sí? Entonces, esa es la complicación de este ejercicio. Primero nos empieza hablando de una distribución continua que lo calculamos a través de la normal, pero después nos cambia lo que empieza a mirar y encontramos que tiene una discreta en el medio. ¿Sí? Dice cómo procede, defina la variable bajo estudio y en el caso de trabajar con más de una distribución expliqué por qué. Bueno, lo estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Todo entendido? Claro, el por qué sería porque la variable es discreta. Claro, y entonces Y, tengo que trabajar claro, con la distribución discreta que le corresponde. claro. Y sabemos que no es de Poisson porque no tiene un continuo. Claro, no tiene un tiempo en el cual se Claro. está desarrollando y no me da un valor promedio que se refiere a ese tiempo. Perfecto. ¿Sí? Profe, Sí. en un supuesto que tuviéramos un ejercicio que dijera de un grupo de 5 empleados, el 50% llega 15 minutos tarde. Sí. ¿Sigue siendo binomial cuando me agrega el 15 minutos tarde? Lo que pasa es que hay que ver qué te pregunta después. Si te Mm. pregunta qué cantidad de empleados es una cosa, ¿sí? Ujú. Entonces, vos necesitarías, o sea, una cosa también muy importante para definir binomial o Poisson es la binomial puede tomar valores de 0 a n. Entonces, en este caso que estábamos mirando 5 paquetes, que pesen más de 3,1 kilos pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5 paquetes. Más de 5 paquetes no pueden pesar porque no miro más de 5 paquetes. ¿Sí? Mientras que en una Poisson, la Poisson puede tomar desde 0 hasta infinito. ¿Sí? No se corta la cantidad de valores posibles. Pueden ser que los valores grandes tengan casi nada de probabilidad, pero son valores posibles de la variable. Eso también a lo mejor nos puede ayudar a ver. Entonces, si vos en un banco tenés 100 empleados, no va a ser una Poisson porque tu valor no va a poder ser mayor que 100. Ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, vamos con el 6,6. A ver en qué nos cambia. Vamos a hacer otra. Profe, una consulta. Sí. ¿Un continuo solamente es el tiempo? En general es el tiempo, pero por ejemplo, antes había un ejercicio, no sé si sigue estando ahora, decía,
que en promedio, en 1 kilómetro de tubería, hay 2 roturas. ¿Sí? No está. Entonces, ahí no es tiempo, pero es una distancia. Entonces, ¿cuántas roturas habrá en promedio en 5 kilómetros? ¿Sí? No es tiempo, pero es un promedio que se da en algún volumen mayor. En general es tiempo, ¿sí? Pero eso también es una Ok. Poisson, ¿sí? Ok, Bueno, gracias. de nada. Vamos con el 6.6. Dice, la compañía productora de café mencionada anteriormente ha detectado fallas en sus controles de calidad y sus directivos están preocupados por el contenido de impurezas en sus productos. Se estima que el peso de las impurezas por lote se distribuyen según una normal, con media 12,2 gramos y desvío 2,8 gramos. ¿Sí? Entonces, esto es peso de las impurezas. Y me faltó la P, impurezas. ¿Sí? Se distribuye normal, 12,2 y ¿qué más decía? 2,8. 2,8. Bueno. Desvío de 2,8. Bien. ELA nos dice, calcule la probabilidad de que el lote contenga menos de 10 gramos de impurezas. ¿Qué me está pidiendo? Probabilidad de que Menor X sea 10. menor a 10. Sí. X sea menor que 10. A ver, ¿cuánto da? ¿Me va a dar más o menos que 0,5? Menos. Menos. Acuérdense que recién estábamos en binomial, tienen que cambiar la distribución. Cero 21 602. Exacto. ¿Les dio? Sí, sí. Bueno. El B dice, calcule la probabilidad de que contenga más de 15 gramos de impurezas. ¿Qué me pide? Mayor X igual mayor a que 15. X. Mayor que 15. Y eso da, 0,1586. exacto. A ver el que le sigue. Calcule la probabilidad de que contenga entre 12 y 15 gramos de impurezas. Hacemos como dijo en la anterior, hacemos el de Ujú. 15 y después el de 12. Muy bien, lo escribimos así. Siempre escribimos el más chiquito primero. ¿Sí? La de menor que 15 y a esa le restamos la de menor que 12. Ah, Cero- menor. Ah, no. Dime. 0,84 134. Esa es la de 15. La de 15. ¿Y la de 12? ¿La teníamos o no teníamos? 0,4715. 47,15. 0,3698. Total. Bien, sí. 0,3698. Bueno, muy bien. Hasta ahí parece que viene tranqui. Sí, el que Cal- sigue no lo puede hacer. ¿Viste? Siempre en algún momento se complica. Calcule el valor mínimo de gramos de impurezas que contiene el 10% superior. Ja. Antes me decía que calcule una probabilidad y me decía cierta cantidad de gramos de impurezas. Y ahora no me dice los gramos de impureza, me está diciendo que lo encuentre. ¿Sí?
pero que encuentre ¿qué? Me dice una cosa que es medio complicada, el valor mínimo de gramos de impureza que contiene, vamos a la última parte, el 10% superior, o sea, el 10% de los lotes que son peores. ¿Dónde estarán? ¿En la parte derecha o en la parte izquierda? Los que tengan más impurezas. Imaginemos no la distribución normal. A la derecha. Claro. Sí, En el sería medio, ¿qué número hay de la distribución normal? 12,2. 0,50. 12,2, que es el promedio de impurezas. ¿Sí? Las que sean más impuras van a tener más de 12,2. ¿Sí? Van a estar a la derecha. Y las más impuras de todas van a estar en la colita derecha. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que quiere ver el 10% superior, ¿sí? El 10% de las más impuras. ¿A partir de qué número de impurezas tienen? Entonces, Mayor del 90% tenemos que calcular. claro, no me está pidiendo un valor de probabilidad, me da un valor de probabilidad y me pide que le dé el X. Me lo está haciendo exactamente al revés. Entonces, pongámonos en el probability, ¿sí? Y en vez de poner valores en el verde, vamos a tener que poner el valor de probabilidad en el rosa. Y lo que voy a necesitar encontrar va a ser todo mi gráfico y en la parte derecha pintadito un pedacito. Que ese pedacito necesito que sea el 0,10%. ¿Sí? Traten de ver si lo pueden encontrar. Si ustedes ponen en el cuadradito rosa 0,10, ¿sí? ¿Les quedó pintada la colita de la derecha? Sí. Hay que poner X mayor a X, ¿o no? Ah, por Sí. eso digo, bueno, según lo que tengan puesto les va a quedar pintada la de la derecha, les va a quedar pintada todo lo otro. Para que Claro, me yo ponía quede 0,90. Bueno, por eso, si yo le pongo probabilidad de X mayor que X y le pongo 0,10, me pinta la colita de la derecha. Si yo le pongo probabilidad de X menor que X y le pongo 0,90, tengo pintado todo el resto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que el valor en la X es el mismo. Si yo pongo probabilidad de X menor que X y le pongo 0,90, ¿qué valor me da en el cuadradito celeste? 15,78. Bueno, y si pongo probabilidad de X mayor que X y le pongo un valor de 0,10, ¿qué valor me da en el verde? Lo mismo. 15,78. Exactamente. Entonces, el ejercicio lo que me dice es, quiero que encuentres un valor de X, que yo en general lo suelo llamar X asterisco, ¿sí? Que verifique esto que les estoy diciendo, que esa colita derecha tenga un tamaño de 10 de probabilidad. Entonces, por eso tengo que poner el 0,10 en la parte rosa. Y encuentro que el X es igual a 15, me lo dictan de nuevo. 78,83. Y hasta ahí me tiró lo decimal. Entonces, el 10% de las bolsas más impuras tienen unas impurezas de 15,7883 o más. ¿Sí? De ahí en adelante tengo el 10% de los lotes más impuros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me pedía el ejercicio. Me daba un valor de probabilidad y me pedía. Fíjense qué me pedía calcule el valor mínimo. ¿Por qué? Porque como me habla de la colita derecha, ¿sí? Yo voy a dar un valor, este 15,78, que de ahí en adelante van a ser las más impuras. Entonces las otras van a tener más impurezas que 15,78. Por eso me habla del valor mínimo. Como poco, ese 10% más impuro tiene 15,78 gramos de impurezas o más. ¿Sí? Más o menos.
Sí, esto de, viste, el 10% superior y eso, y valor mínimo, se me complicaba antes un poco y descubrí que si hago como una recta y lo separo Sí. en porcentajes, como que al toque me doy cuenta de qué parte está hablando. Bueno, perfecto. Por eso, a mí lo que me sirve es, primero, no darle tanto bolilla que me dice el mínimo, el valor mínimo, sino que me voy y me fijo de quién me está hablando. Acá dice 10% superior, a lo mejor no está muy bien escrito, a lo mejor deberías decir el 10% de los más impuros, ¿sí? Entonces, cuando me habla de los más impuros, de los más caros, de los más no sé qué, me doy cuenta que me está hablando de la cola derecha, ¿sí? Si me habla de los menos impuros, de los más baratos, de los más livianos o algo así, me doy cuenta que me habla de la cola izquierda, ¿sí? Una vez que detecto de qué cola me está hablando, ese porcentaje que me habla le corresponde a esa cola que detecté. Y me está pidiendo que le dé un valor de X, porque el dato que me está brindando es un valor de probabilidad. Por eso me está pidiendo que le dé un valor de impurezas en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos con el E. Dice, si se toma una muestra de 12 bolsas de café y sabiendo que con más de 16,8 gramos de impurezas debemos rechazar la partida, defina la variable bajo estudio y calcule la probabilidad de encontrar más de una con más de 16,8 gramos de impurezas. Hay un montón de datos, pero ¿algo encontraron parecido a lo que ya vimos? Sí, es como la binomial. Claro, N12 y la porque probabilidad en vez de 16,8. preguntarme otra vez por impurezas, me está preguntando cuántas bolsas, ¿sí? Entonces, bolsas son una o dos o tres. Volvemos a pensar en una distribución para una variable discreta. Y en general, lo que vamos a encontrar es una binomial. Entonces, acá me habla de bolsas de café. Vamos a definir la variable I, que sería cantidad de bolsas de café. Y esa binomial tiene que tener una cantidad de repeticiones, o sea, ¿cuántas bolsas estoy mirando? ¿Cuántas estoy 12. mirando? 12. 12. Y una probabilidad. ¿Qué le voy a mirar a esas bolsas? Si pesa más o menos que 16,8. Claro, dice Es la con impureza. más de 16,8 gramos de impurezas. Entonces, la probabilidad que tengo que poner ahí es la probabilidad de encontrar más de 16,8 gramos de impurezas. Esa probabilidad, ¿para qué distribución es? Binomial. La cantidad de impurezas, fíjense en nuestro Excel, peso de las impurezas es una distribución normal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es la probabilidad de tener más de 16,8 gramos de impurezas para nuestra normal 12,2, 2,8. Y esa probabilidad es la que va a ser el valor P de la binomial. ¿Sí? Entonces ahora dejo mi distribución normal con 12,2, 2,8, pongo la probabilidad de X mayor que X y pongo 16,8 gramos de impurezas. Y me da 0,050. 50, 21. 21. Sí. ¿Sí? Claro, porque la Ese probabilidad valor, tiene que ser de 0 a 1. No podía ser 16,8 la P. no, Eso me lo claro. llevo a la binomial. Esa probabilidad me la llevo a la binomial. Va a ser mi probabilidad de éxito. En realidad sería de fracaso que tenga tantas impurezas. ¿Sí? 0,5, 0,21. Entonces, ahora sí, la binomial está totalmente definida. Si yo no conozco el n y el p, no puedo calcular probabilidad binomial.
Entonces, ahora la probabilidad binomial es cantidad de bolsas que les pase eso, que tengan más de 16,8 gramos de impureza. Pero a ver, ¿qué me preguntaba? Calcule la probabilidad de encontrar más de una con más de 16,8. Si es más de una, ¿qué me está pidiendo que calcule? X mayor a 1. X no, la Y, porque la Y es la que definimos como binomial, ¿sí? Entonces, ¿qué hice a qué? Más de una, dice. Mayor que 1. Mayor que 1, pero ojo, porque nosotros cuando ponemos en el probability no tenemos mayor, tenemos mayor o igual. Entonces, si es mayor que 1, ¿es mayor o igual que qué? Que 2. Que 2. En el probability no voy a tener que poner el 1, voy a tener que poner el 2. Entonces busco la binomial, en el n le pongo 12, en la p le pongo 0.05021, en la x, perdón, en las probabilidades le pongo probabilidad de x mayor o igual que x, y en la x le pongo el 2. ¿Sí? Y encuentro 0,119191. exactamente. Sí, ¿Cómo la hacen compleja, profe? pero para eso se lo estamos enseñando. Profe, y así no estaríamos, capaz que es un error mío de comprensión, pero no estaríamos obviando los valores, por ejemplo, de 1,5, todos los que están a partir del 1 hasta el 2, poniendo 2 igual o mayor. Pero vos tenés una bolsa o dos bolsas, no hay una Claro, bolsa porque y media. claro, hay Por otro tipo de eso, variable. claro, la i es una variable discreta. Tiene razón. Entonces, después del 1, el primer número que aparece es el 2. Por eso le ponemos 2. Profe, y en este caso que estamos calculando la binomial, Sí. ¿viste cuando nos dice esquematizar? Tenemos que poner, tipo, cuando pongamos probabilidad de x mayor a 1, la combinatoria de 1 a 12. Escribir la fórmula. No, Claro, no creo. no, por supuesto. Esquematizar no me pide que haga el gráfico. Yo le pregunté a la profe la clase pasada, ella me decía como que esquematizar es poner las variables. Tipo, las variables no, tipo la n y la p. Ah, no, parametrizar. Parametrizar, perdón. Eso. Sí, cada vez, porque si vos no tenés, parametrizar es esto, ¿ves? El binomial 12, 0,05021. Si vos no tenés estos dos números, vos llegás al probability y no podés calcular nada, porque si no le pones valor a la n y a la p, no te calcula. Entonces, parametrizar es eso, es encontrar cuáles son los valores de los parámetros de esa distribución. Para la binomial es NP, para la Poisson es lambda, para la normal es mu sigma. ¿Sí? Que son los valores que sí o sí necesitas conocer para cuando usás el probability, si no, no podés hacer nada. ¿Sí? Entonces, esta variable i es una variable que se distribuye binomial con un n de 12 y un p de 0,05021. Esa es la parametrización de esta variable i. Y acá, cuando calculamos la de x, esta x se refiere al peso de las impurezas, que pusimos acá, que se distribuye normal, con promedio 12,2 y desvío 2,8. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en el F nos dice, si la probabilidad del punto B es superior al 20%, la gerencia decidirá retirar del mercado todo el lote. ¿Es necesario tomar esta medida? El B nos daba 0,15. No es mayor a 20. Entonces, no será necesario retirar del mercado todo el lote. ¿Sí?
Y en el G dice, un pallet posee 150 bolsas de café. ¿Cuántas se espera que tengan más de 17 gramos de impurezas? Acá se cambia la N. ¿Yo qué sé de los gramos de impurezas? Que se distribuyen normal, 12,2, 2,8. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los gramos de impurezas se distribuyen normal con esta distribución. Y acá me dice que tenga más de 17 gramos de impurezas. Si me habla de los gramos de impureza, me está hablando de esta variable. Con lo cual, en principio, lo que voy a tener que calcular es que tenga más de 17 gramos de impurezas. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo sabemos hacer, no es nada nuevo. Bien, una normal, le ponemos promedio 12,2, desvío 2,8, ponemos probabilidad de X mayor que X y al X le ponemos 17. ¿Sí? Y encontramos que eso nos da 0,04324. Bien. Yo les voy a preguntar, a ver cómo les pregunto. Sí, yo les voy a decir así. Tengo 100, son medios muchos, vamos con 10. Tengo 10 pantalones en mi casa y el 30% son azules. ¿Cuántos pantalones azules tengo? 3. 30. ¿30? Tengo 3. 10 pantalones en mi casa. Me había quedado con el 100, perdón. Sí, por eso dije eran medios muchos 100 pantalones, por eso lo cambié. Y el 30% son azules. Y ustedes me contestan que tengo 3 pantalones azules. ¿Qué hicieron? ¿Qué cuenta hicieron? Porque hicieron una cuenta. El porcentaje. Una regla de 3 simple. A 10 lo multiplicaron por 30 y lo dividieron por 100. Claro. Bien. Entonces, si yo sé que tengo un 4,3%, ¿sí? 4,324% de bolsas que tienen, porque la probabilidad, ¿qué es eso? Si lo multiplico por 100 es el porcentaje, ¿sí? Tengo un 4,324% de bolsas que tienen más de 17 gramos de impurezas, ¿sí? Y tengo 150 bolsas. ¿Cuántas bolsas van a tener más de 17 gramos? Tengo que hacer lo mismo que hicieron recién. Sí, 6,486. 150 bolsas lo multiplico por la probabilidad. Porque multiplicar por 4,324 y dividir por 100 es lo mismo que multiplicar por la probabilidad. ¿Sí? Sí. Esta cuenta, se las dejo escrita, al lado lo vamos a hacer. Profe, y ahí cuando uno responde, ¿tiene que redondear o decir el 6,48%? O sea, como estamos hablando de bolsas. Yo diría que entre 6 y 7 bolsas tendrán más de 17 gramos de impurezas. Okay. ¿Sí? O sea, cuando me piden una cantidad al total, en este caso 150 bolsas, lo multiplico por la probabilidad de lo que me están pidiendo. Y eso es lo que se espera que encuentre en esa totalidad. De esas 154, entre esas 150 bolsas, entre 6 y 7 de ellas, habrá que tengan más de 17 gramos de impurezas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Si seguimos haciendo ejercicios, Marina se queda sin ejercicios para hacer. Así que si tienen dudas, pregunten y si no, nos retiramos y cuando les surjan dudas, me escriben. Adiós, profe. Bueno, no encuentro nunca oposición con ustedes. ¡Qué feo! Yo te quería preguntar algo. Dale.
O sea, porque yo no me hubiera dado cuenta. Yo sé que la probabilidad de que tenga más de 7 gramos es de 0,043, ¿no? Pero Sí. ese cero, esa probabilidad entre cuántas bolsas. Eso no me doy En cuenta. todas, en todas. En 1000, en 50.000, en 500.000, en todas. Esa probabilidad es lo mismo que ese porcentaje. Claro. Claro, o sea ¿Sí? que aunque tenga 50.000 bolsas, vos le agarrás una y la probabilidad de que tenga más de 17 gramos es de Claro, 0,043. pero acá no te está preguntando qué probabilidad hay, te está diciendo cuántas de esas bolsas les va a pasar eso. ¿Sí? Te está pidiendo que des un N, una cantidad. Entonces, Claro, cuando te pide una cantidad, es que vos tenés que multiplicar esa cantidad de bolsas, que en este caso son 150, por la probabilidad de lo que te están pidiendo. claro, y la respuesta va en cantidad de bolsas. Porque es Perfecto. el mismo razonamiento que el que yo te hice de los pantalones. Lo que pasa que en cosas normales hacemos la cuenta sin darnos cuenta. ¿Sí? Nadie dudó que eran 3 pantalones los azules. ¿Sí? Pero cuando ya nos la complican con la probabilidad que no es... Entonces ahí nos parece que no tenemos idea de cómo hacerlo, pero en realidad lo hacemos siempre. Si yo te digo, quiero hacer una torta de 2 kilos y el 80% es harina, ¿cuánta harina necesito comprar? Si la torta es de 2 kilos, el 80% de 2 kilos es 1,6 kg. Necesito 1,6 kg de harina. Claro, ¿Sí? O sea, sí, en la diaria uno lo hace y lo entiende, pero se mete acá escrito con otras formas y nos parece que no sabemos lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Pero no es más que eso. Al volumen total de elementos que tenemos, lo multiplicamos por la probabilidad y nos da la cantidad de eso que va a tener esa característica. Y una vez, por ejemplo, que este ejercicio, viste, tenía muchos puntos. Una vez que nos Mm. da una variable con tal distribución, la mantenemos en todo el ejercicio, como acá hicimos con los gramos. Momento. Los gramos de impurezas sí se van a distribuir normal, pero cuando empezás a hablar de las bolsas ya se distribuyen como una binomial. Sí, ¿Sí? Entonces, cuando hablas de bolsas, tenés que calcular con binomial, pero cuando hablas de impurezas, tenés que calcular con la normal. perfecto. ¿Sí? Listo, Bueno, buenísimo. bárbaro. Gracias. Bueno, de nada. Adiós.